Doctor City. Hemos dedicado estos días a hablar de las enfermedades autoinmunes, de la mano de los investigadores del Centro de Estudios de Enfermedades Autoinmunes de la Universidad del Rosario. Y estamos en este momento con el doctor Rubén Mantilla, profesor de la universidad e investigador del CREA, del Centro de Estudios de Enfermedades Autoinmunes. Y a pesar de que ya hemos tratado aquí la artritis reumatoidea, vamos a tratarlo desde el punto de vista de su concepción autoinmune y obviamente en su componente temprano. Profesor Mantilla, ¿por qué es importante hablar de la artritis reumatoide o reumatoidea temprana? Es decir, antes de, ¿qué es temprana? Bueno, la idea es que temprana es cuando uno diagnostica la artritis dentro del primer año. Y la gente dirá, pero están locos, ¿cómo así que dentro del primer año? Porque es que hay pacientes que empiezan a tener dolor articular y llegan a los 2 años al especialista en reumatología, o al especialista en medicina interna, o al médico que sabe tratar la artritis reumatoidea. 2 años, o sea, 2 años es el promedio entre el paciente inicia el dolor articular y llega el especialista, a la persona que sabe y que le puede tratar la enfermedad. O sea, que se diagnostique, o sea, hablamos de temprano. ¿Y por qué es importante ese, digamos, ese lapso inicial, ese periodo temprano? La idea es que entre más temprano se diagnostique, más temprano vamos a tratar al paciente y le vamos a cambiar la vida al paciente. ¿Por qué? Porque vamos a controlar la enfermedad, es decir, vamos a apagar el incendio en las articulaciones y eso hace que la vida le cambie al paciente. Pero, profe, ¿por qué razón llega la gente tarde? Es decir, uno asumiría que un proceso inflamatorio como el de la artritis obliga a consultar, pero ¿por qué llegan tan tarde? ¿No es lo común que la gente llegue en el primer año? Sí, la verdad llegan tan tarde porque existe desconocimiento de los médicos que son puerta de entrada. ¿Quiénes son los médicos puerta de entrada? El médico general, que es el que recibe al paciente por primera vez en consulta, y generalmente ese médico no rotó por reumatología, porque en la mayoría de facultades de medicina no hay reumatólogos, porque hasta hace poco éramos relativamente pocos reumatólogos en Colombia, entonces no había quien le enseñara a los médicos generales a diagnosticar artritis reumatoidea. Y para ellos, artritis reumatoidea pues es una enfermedad difícil de diagnosticar, y para ellos el común denominador, si es todas las articulaciones, es una artritis, pero la artritis tiene apellido, es artritis reumatoidea, y nosotros la decimos es seropositiva, si es el factor reumatoideo positivo. Hay que ponerle, hay que hacer, además de ponerle nombre, hay que ponerle los 2 apellidos y dentro de ese contexto tratarla como debe ser. Hagamos un recorderis desde el punto de vista, digamos, epidemiológico. ¿Quiénes padecen más de artritis reumatoidea? Bueno, la artritis reumatoidea se ve más en mujeres. Veamos, más en mujeres, puede dar en cualquier edad, pero más en mujeres, ¿entre qué edades? Entre 35 y 45 años es el pico. Listo. 2. ¿Qué otros síntomas que uno diga, esto podría orientar? Que la gente se queja de que le duele las muñecas, ¿cierto? Estas articulaciones que se llaman metacarpofalángicas y estas articulaciones que se llaman interfalángicas proximales, es decir, las articulaciones de las manos. También la de la parte anterior de los pies, es decir, las articulaciones pequeñas, tanto de manos como pies. Son los pacientes que tienen lo que llamamos dolor inflamatorio. ¿Qué es un dolor inflamatorio? Es el dolor que está presente en la mañana cuando el paciente se levanta y se acompaña de rigidez. El paciente dice que amanece tieso. Además de eso, el dolor lo puede levantar al paciente en la noche y la rigidez dura generalmente más de 30 minutos. Entonces, la idea es que si el paciente tiene dolor en manos y pies y es una persona joven, llámese joven los menores de nosotros, en esas personas hay que sospechar la enfermedad. Entonces le puede doler solo una muñeca o le pueden doler las 2 muñecas, todas estas articulaciones, todas estas, y el paciente hoy estaba bien y mañana amaneció botado en una cama que no se puede levantar. Eso es real. Cuando hablamos de tratamientos,
o mejor, más que de tratamientos, doctor Mantilla, ¿esto tiene buen pronóstico si se diagnostica a tiempo? Sí, esto es supremamente importante esta pregunta. ¿Tiene buen pronóstico? Sí. Si se diagnostica a tiempo le cambia la vida a las personas. O sea, no se le va a acabar la vida a la persona. La pregunta del millón, Doc. Todos los tratamientos de la artritis reumatoide están incluidos en el POS, es decir, el sistema de salud, que uno dice, uy, no, es que eso vale, es que tengo que ir allí al CREA, etcétera, etcétera. ¿Eso cómo es? Bueno, valga la pena notar que el Sistema Nacional de Salud en Colombia es muy generoso. ¿Por qué? Porque en cuanto a artritis reumatoidea, porque la mayoría de los tratamientos están incluidos, la mayoría es el 95% de los tratamientos están incluidos. Eso no pasa en todos los países. En muy pocos países pasa lo que pasa en Colombia, que el sistema de seguridad social asume los costos de estos medicamentos. Pero el hecho de que estén incluidos no quiere decir que se los tengan que dar de entrada. No, señores, el objetivo es que diagnosticado de manera temprana, ¿sí?, este tipo de enfermedades tienen un pronóstico completamente distinto, es decir, la posibilidad de mejorarse es sensiblemente distinta de si se llega tarde. Recomiéndenos algo, profesor Mantilla, entonces, en ese sentido. Bueno, entonces, la recomendación es, si usted tiene dolor en muñecas, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales o pies, y ese dolor da en la noche y despierta usted tieso o con dolor articular y no le pasa con un simple acetaminofén, consulte a su reumatólogo. Y cuando el reumatólogo o el médico general o el médico internista lo han formulado con un medicamento que se llama metotrexate, no tenga temor, es el mejor medicamento en este momento para la artritis reumatoidea. Así de sencillo, clarito, de la mano de los investigadores como el profesor Mantilla y naturalmente usted. Si conoce a alguien, si tiene alguna idea, si de pronto tiene alguna duda, pues consulte. Y por encima de todo, ¿sabe qué? No se quede ahí esperando que definitivamente existen herramientas, existen posibilidades y por encima de todo existen investigadores que nos demuestran que no todo es a partir del gran dinero o de las grandes inversiones para poder sentirse mejor, sobre todo en estas enfermedades que son de las denominadas catastróficas, porque valen mucho, porque definitivamente se pueden tratar a tiempo. Por eso hablamos de la artritis reumatoide en fase temprana. Muchos libros suyos, ¿no? Sí, estos libros son libros que se hacen aquí con el grupo de la Universidad de Rosario. Producen conocimiento, además. Gracias, doctor Mantilla. Lo dejo seguir trabajando. Muchas gracias, doctor. De la misma forma como